Ok. Buenas tardes, bienvenidos a esta última sesión. El día de hoy vamos a ver dos dominios, el 17 y el 18. 17 aspectos de seguridad de la información para la gestión de la información y el 18 que se llama cumplimiento. El 17 tiene en su primer objetivo de control, se llama continuidad de la seguridad de la información. Y su objetivo es la continuidad de la seguridad de la información debería formar parte de los sistemas de gestión de continuidad de negocio de la organización. Otra vez, la continuidad de la seguridad de la información debería formar parte de los sistemas de gestión de continuidad del negocio de la organización. Y su primer control indica lo siguiente. La organización debería determinar sus necesidades de seguridad de la información y de continuidad para la gestión de seguridad de la información en situaciones adversas, por ejemplo, durante una crisis o desastre. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en algo un poco duro y un poco feo. El día de hoy hubo un terremoto allá cerca de Grecia y Turquía. Se han caído muchos edificios hasta el momento, como lo mencionan las noticias. ¿Sale? Entonces aquí nos dice que deberíamos determinar las necesidades de seguridad de la información y de continuidad para la gestión de seguridad de la información en situaciones adversas, por ejemplo, durante una crisis o desastre. Puede ser una crisis o un desastre. Este terremoto que pasó allá, ¿sí? Y posiblemente se cayeron edificios, aparte de edificios, ¿cómo se llaman? Falla de los servicios de alimentación, de energía eléctrica, toda esa parte, ¿no? Entonces, aunque hemos visto aquí todo que se debería de llevar a cabo, pues entonces en esta parte es definir y que la empresa debería determinar las necesidades de seguridad de la información y de su continuidad de negocios para situaciones adversas. ¿Sí? Si toman, una cosa es tomar en cuenta los riesgos y otra es hacer ya una planificación, ¿sí? Y determinar en qué casos y en qué no. Y estar en una mesa de gestión, en un sistema de gestión. Por ejemplo, del terremoto. En el 2001 de las Torres Gemelas, y había un montón de equipos había hasta los mirrors de la Bolsa de Valores, ¿sí? Entonces, se deben de tener planes para que el negocio, la organización, continúe a pesar de enfrentar una crisis o un desastre. Si la empresa decide detenerse, lo tienen que determinar. Tiene que determinar esa seguridad de la información, no vinculado a la continuidad, ¿sí? Tienen que planear ya la forma de su recuperación sobre los desastres y dar la continuidad a la institución, que siga laborando, que siga funcionando. ¿Cómo lo vas explicando? Esos edificios ahorita en Turquía y Grecia se cayeron. Va quizá y ojalá no, y ojalá nada, no hubiera muerto, no haya muertos, pero se cayeron suponiendo sites de servidores. Ok, entonces esos servidores, así como en un banco, van a detener la operación, o sea, ya no va a poder funcionar el banco. Tiene que haber planes, ¿sí? Si lo determina la empresa, tiene que haber planes para dar esa continuidad. Se fueron los servidores. Bueno, tengo mucha información. Tengo que tener los planes para dar esa continuidad y seguir otorgando la misma seguridad o un equivalente, a pesar del desastre, a pesar de la situación adversa que está atravesando en esos momentos la institución. ¿Sí?
Aquí podemos ver que debería determinarse la continuidad o de la seguridad de la información queda dentro del proceso de continuidad del negocio, ¿sí? O sea, vino el problema y decidimos si la continuidad de la seguridad de la información queda dentro del proceso de continuidad del negocio. Lo van a determinar ustedes. O dentro del proceso de gestión de la recuperación de desastres. ¿Sí? Entonces, los requisitos de seguridad también deberían determinarse al planificar la continuidad del negocio y de la recuperación de los mismos. Todo lo que vemos en las sesiones anteriores o los dominios anteriores, estamos de manera en presente, en forma reactiva. Bueno, en esta parte vamos a ver algo que realmente ya definamos un desastre. Sí, un terremoto, un tsunami como el que pasó también ahí en Grecia y Turquía. ¿Sí? Entonces van a decidir si la continuidad de la seguridad de la información seguimos con lo mismo, o se va a modificar para esto, o va a tener la misma continuidad con recuperándose el negocio. ¿Qué podemos preguntar? Si tienen planes de continuidad del negocio, si tienen planes sobre continuidad de la seguridad de la información durante para la continuidad del negocio. Mil disculpas. Si tienen planes para, en caso de, para recuperarse en caso de desastres, tienen la definición de desastres, ¿sí? Las primeras dos preguntas, con eso vamos a determinar si tienen algo o no. ¿Tiene algún plan para la continuidad del negocio? ¿Tiene algún plan para la seguridad de la información? ¿Está incluido el plan de seguridad de la información sobre el plan de la continuidad del negocio? Con esas dos, tres preguntas, vamos a determinar si tienen algo de esta planeación, si tienen contemplado esta parte, ¿sí? Aquí, ¿qué más podemos tomar en cuenta? Para reducir el tiempo y el esfuerzo de un análisis de impacto del negocio adicional para la seguridad de la información, se recomienda capturar esos aspectos durante el proceso de análisis de impacto en el negocio realizado durante la gestión de la continuidad o de la recuperación de desastres del negocio. Esto implica que los requisitos para la continuidad de la seguridad de la información se formulan explícitamente en los procesos de gestión de continuidad de negocio o de gestión de recuperación de desastres. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo explicamos? Esto puede ser un poco más laborioso, un poco más tedioso de hacer, pero nos da la opción de que, o nos recomienda que esto lo hiciéramos durante la fase de análisis para para la recuperación de desastres, para la gestión para el sistema de gestión o para la gestión de la continuidad y o de recuperación de desastres de la misma empresa, para no estar haciendo esfuerzos más adelante y estar duplicando. No sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿No? ¿Algo que quieras comentar, maestro? No, nada. Eh, Hasta hablaste mucho sobre el siguiente control al dar los Bien, ejemplos. sí. Sí. Adelante. No sé si alguno de ustedes jóvenes tiene dudas, sino para pasar al siguiente control. Bueno, parece que no. No. Ok, entonces el siguiente control 17.1.2, implementar la continuidad de la seguridad de la información. El control nos dice, la organización debería establecer, documentar, implementar y mantener procesos, procedimientos y controles para asegurar el nivel requerido de continuidad de la seguridad de la información durante una situación adversa. Por eso mencionaba que tocó el punto también el doctor Ponce al ejemplificar el control anterior. Lo que ustedes pueden
preguntar es que si tienen documentada la continuidad de la seguridad de la información o la continuidad del negocio ante una situación adversa o ante una contingencia, ante algún suceso que que se haya suscitado dentro de la organización. Por ejemplo, pérdida de información, alguna inundación, algún incendio, terremoto, como dio el ejemplo el doctor Ponce. Entonces, lo que aquí debería de existir es la documentación para que continúe operando la organización a pesar de una situación de esta naturaleza. Y obviamente dentro de esta documentación, pues deben de estar los procedimientos que se deben de seguir en el momento que exista alguno de estos incidentes que hemos comentado. Quién va a ser el responsable o los responsables de poder darle continuidad al negocio después del desastre. Y todo esto tiene que estar bien documentado. Entonces, lo que ustedes pueden preguntar, pues es que si existen los procedimientos o un documento, un lineamiento, en el que especifique qué se hace después de que hubo una situación de desastre o algún incidente dentro de la organización y que pueda permitir la continuidad de la operación de la organización, ¿vale? Entonces a esto se refiere este control a grandes rasgos. ¿Dudas, jóvenes? ¿Ya ves? Parece ser que no. Somos unos genios. No. Excelente. Ya dijeron que no. Va. Son muy buenos. Adelante. Bueno, el siguiente control se llama verificación, revisión, el 17.1.3. Mil disculpas. Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información. Y nos dice lo siguiente. La organización debería comprobar los controles establecidos e implementados a intervalos regulares para asegurar que son válidos y eficaces durante situaciones adversas. Literal. Debe haber un calendario de revisiones. La empresa debe de estar comprometida en comprobar, evaluar, ¿sí?, los controles establecidos e implementados. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué comentaron? Ok. Mil disculpas. Se me fue la onda. Entonces debería, aquí nos dice que la empresa debe tener un calendario de revisiones de los controles establecidos para la continuidad de la seguridad de la información durante la continuidad del negocio. ¿Sí? Entonces se tiene que evaluar. Tenemos que checar los cambios organizativos, si hubo cambios en la empresa, los cambios técnicos de procedimientos y de procesos, tanto en el contexto operacional y o de continuidad. Y se tienen que estar revisando y evaluando periódicamente. Esto nos indica que debería de haber un calendario verificando y haciendo esa evaluación y o esas adecuaciones dependiendo de lo que encuentre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice ejecutando y probando la funcionalidad de los procesos, procedimientos y controles para continuar la seguridad de la información. Ejecutando y probando el conocimiento y la rutina para operar los procesos, procedimientos y controles de continuidad de la seguridad de la información. Revisando la validez y la efectividad de las medidas para la continuidad de la seguridad de la información. ¿Cómo se imaginan o cómo creen que podemos evaluar? Vamos a poder evaluar de manera, cuando esté funcionando normalmente la empresa sin incidentes, nada, todo eso.
pero al igual podemos hacer simulacros, hacer esas pruebas para verificar que funciona, que, que sigue vigente, ¿sí? Para evaluar si realmente la respuesta, si realmente se adaptó, si realmente está funcionando como debería de ser, ¿sí? Si no funciona como debería de ser, da los resultados, pues entonces viene la parte de modificación y revisión y modificación para seguirse adecuando continuamente. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que quiera comentar, maestro? No. ¿Qué se va a probar? Lo que determine la empresa, los requisitos de seguridad. ¿Sale? Entonces, al no haber otra pregunta, ¿qué te parece si continuamos? Ok. Pasamos al segundo objetivo de control. Ok. El segundo objetivo se llama redundancias. Asegurar la disponibilidad de los recursos de tratamiento de la información. El único control, disponibilidad de los recursos de tratamiento de la información, nos dice, los recursos de tratamiento de la información deberían ser implementados con la redundancia suficiente para satisfacer los requisitos de disponibilidad. ¿A qué se refiere esto? Debemos de tener duplicidad de ciertas cosas, hablando dentro del aspecto informático, y obviamente algunas otras cuestiones sobre seguridad física. Ejemplo, en algunas organizaciones cuando se va la luz o por ejemplo en los bancos, se va la energía eléctrica, entonces ellos tienen energía de respaldo, ¿sale? Entonces automáticamente se enciende un generador de energía alterno para que pueda seguir funcionando el banco, tanto su sistema de información que tiene como todos los datos que allí se generan. El banco no, no deja de operar. A esto se refiere, por ejemplo, lo que debe de existir como redundancia. También tenemos, por ejemplo, si existe hablaba mucho el doctor Ponce en días anteriores sobre un virus llamado ransomware. Entonces, si de casualidad ingresara un tipo de este virus, pues entonces se va toda la información. La redundancia sería en los datos, es decir, tener respaldos para poder implementar nuevamente toda la información de la organización y sigue operando los sistemas de información que tenemos dentro de la empresa. Sale. Posiblemente y sea muchos en la actualidad, empresas de desarrollo de software, por ejemplo, todo su código de desarrollo de los sistemas se van o se respaldan en la nube. Entonces, si existe algún problema dentro de la organización, como inundaciones, incendio, etcétera, ellos pueden continuar trabajando de manera externa. Y esto es, digamos, otro ejemplo de la continuidad del negocio que hablábamos en el control anterior. ¿Sale? Entonces, a esto se refiere con la redundancia de los recursos de tratamiento de la información, que estos deben de estar disponibles. Y aquí, ¿qué pueden preguntar? Es, pues, si existe la disponibilidad de los recursos de tratamiento de la información en todo momento, a pesar de que haya alguna contingencia que permita que no continúen con la operación normal de sus actividades dentro de la organización. Entonces, y deben de evidenciarlo posiblemente con los mismos documentos del control anterior, en el sentido de que sí tiene
cómo continuar con su trabajo. Y en el caso de poder ejemplificar lo que no les quede claro tanto a ellos o la respuesta que le den a ustedes, pueden igual poner ejemplos, o sea, qué sucede cuando se pierde la información, o sea, cómo ustedes se aseguran que vuelva a operar la organización de manera normal. Si se va la energía eléctrica, qué opciones tienen para poder seguir en la continuidad de los sistemas informáticos que se tienen implementados. ¿Dudas o algo que quiera usted comentar, doctor? Pues aquí, agregando nada más a lo que comentaste, entonces, aparte de hacer todas esas preguntas y checar en esa parte de documentación, pues podemos preguntar y o verificar. Preguntar si los servidores tienen fuentes de poder redundantes. Si son hot swaps, igual si los discos duros son hot swap. ¿A qué nos referimos con esa tecnología? Que los servidores por lo general deben de tener mínimo dos fuentes de poder, ¿sale? Entonces se daña una, empieza a funcionar la otra, como si fuera un respaldo, ¿sí? Pero en ese momento, sin apagar el servidor, puedo quitar la fuente de poder, la que se dañó, y meto una nueva. Igual con los discos duros, si tienen arrays, si tienen algún sistema espejo, si están usando arrays de discos duros, qué tipo de arrays están usando, o están usando un NAS, y si ese NAS es también redundante, si hace espejo a otro NAS, ¿sí? Entonces, un detalle que van a encontrar es que son implementaciones a veces costosas, ¿sale? Pero, por ejemplo, lo de los servidores, pues deberían de comprarse así, ¿sale? Igual, si ustedes van a proponer un servidor, pues tiene que venir con fuentes de poder redundantes, igual con discos duros redundantes, para que no falle. Y si falla algo, se pueda seguir recuperando y trabajando la información. Ya eso va a estar este control sobre la redundancia, igual en redes, pero todo eso lo va a determinar la empresa en lo que también está por la naturaleza y lo que pueda invertir, ¿vale? Nada más, maestro, como que hay una pelea en tu casa, ¿verdad? No, Es que se oye mucho ruido y me dice que eres, pero no hay problema. ¿Alguna duda, señores? ¿No? Maestro, ninguno. Adelante. continuamos. ¿Te toca o no me toca? ¿Me toca? A usted le toca. Ah, ok. Entonces me dice acá, ahora pasamos al dominio número 18, con el primer objetivo que es cumplimiento de los requisitos legales y contractuales. Objetivo, evitar incumplimientos de las obligaciones legales, estatutarias, reglamentarias o contractuales relativas a la seguridad de la información o de los requisitos de seguridad. Y el primer control nos dice lo siguiente. 18.1.1. Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales. Y nos dice lo siguiente. Todos los requisitos pertinentes, tanto legales como regulatorios, estatutarios o contractuales, y el enfoque de la organización para cumplirlos, deberían definirse de forma explícita, documentarse y mantenerse actualizados para cada sistema de información de la organización. ¿Sale? ¿Qué nos está diciendo acá? Que debemos, como institución, como empresa, como organización, debemos de estar al tanto. Tenemos que identificar todos los requisitos legales, leyes, normas, ¿sí? Tanto locales, municipales, estatales y federales,
que tenemos que obedecer. Todo va conforme la organización. Un ejemplo, la ley de protección de datos personales es una ley que debe de seguir todas las empresas. ¿Por qué? Porque muchas empresas, si no es que todas, manejan datos personales. Es que no vendo directamente al público. Sí, no vendes al público, pero tienes los datos de tus trabajadores. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que ellos pueden tener, esta empresa, para preguntar y verificar, pueden tener una matriz de identificación de leyes. ¿Sí? Puede ser una matriz, puede ser un simple directorio donde me digan, bueno, esta ley de derechos de protección de datos personales aplica para el área de recursos humanos, para el área de financieros, y ya, un ejemplo. Sí, porque ellos manejan esa información y ellos deben de seguir los controles, esto. ¿Sí? En determinado momento aplica, o puede ser aplicar para toda la empresa, aplica al área de sistema de gestión o sistema de capacitación, porque ellos también van a recabar datos personales al pasar una simple lista. Entonces, eso significa que de todos los procesos y procedimientos que maneja la empresa, debe de identificar todas las leyes y normas pertinentes, ¿sí? ¿Y todas deben de estar al principio? No va a ser así. En tu primer ejercicio va a aparecer una buena cantidad, pero conforme va pasando el tiempo y la revisión, como aquí nos dice, porque las leyes van cambiando con el tiempo, las normas van cambiando con el tiempo, a cada rato se hacen modificaciones, tenemos que tener identificadas las leyes, normas y saber cuándo van a iniciar. En una empresa, por ejemplo, en la Pepsi, en la Coca, ellos manejan algunos químicos, ¿sí? Esto no tiene que ver con seguridad de información, pero para que vean lo que tiene que aplicar. ¿Sí? Entonces ellos manejan químicos para sus procesos, para sus procedimientos, perdón. ¿Sí? Entonces hay una ley que dice sobre un etiquetado específico que deben de tener todos los compuestos químicos. La empresa debe de tener en su listado de leyes que debe de seguir, que debe de cumplir, ¿sí? Debe de aparecer esa ley. Bueno, y es que también todos los trabajadores trabajan, sorry, en oficinas. Bueno, hay una norma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que habla sobre las condiciones de iluminación y de temperatura que deberían de tener las oficinas o el ambiente de trabajo. Entonces también tengo que hacerla porque yo tengo trabajadores y trabajan en oficinas y ahí me dice cómo deben de estar iluminados. Tengo talleres y me dice a qué cantidad de iluminación debe de tener. ¿Sale? Aquí estamos hablando sobre seguridad de la información. Tendríamos que estar, aparte de la de datos personales, tendríamos que estar viendo qué otra ley nos toca. Por ejemplo, la Ley Federal de Telecomunicaciones, en la cual nosotros como empresa, si tenemos un sistema de red o algo, también tenemos que dar permiso. Si manejamos torres de telecomunicaciones, está la ley también de seguridad nacional, ¿sí? En la cual, si tenemos nosotros como empresa, tenemos algunas torres de telecomunicaciones, en determinado momento el gobierno nos la puede llegar a pedir tu hermano, venir a tomar prestado voluntariamente a fuerzas, ¿sí? Y les tenemos que dar todas las facilidades. ¿Sí? Si somos una empresa de telecomunicaciones como que somos dueños de todo México, ¿sí? Entonces tenemos que dar acceso a que ellos puedan, mediante una orden judicial, podamos ubicar un celular en donde se encuentra. ¿Sí? Entonces, todas esas leyes son las que tenemos que tener identificadas. ¿Sí? No nada más leyes y normas mexicanas, sino también algunas que realmente apliquen hacia nuestro trabajo. Pero en primer lugar tienen que estar las leyes nacionales. Oiga, ¿y aplica este estándar? Bueno, el estándar
tenemos que buscar en la parte que esté traducida para México, ¿sí? Si México tiene esa parte, adelante. Así como la 9001, 14001, la 27001 y la 27002 las tiene. Entonces, debemos de conseguir la norma mexicana. Y es la que tenemos que seguir, ¿sí? ¿Dónde conseguimos todas esas leyes? Se las paso en un momentito más. Y vamos a encontrar un montón de normas y leyes mexicanas. Los estándares es muy diferente. Los estándares es un esfuerzo a nivel mundial de cómo deberían de hacerse las cosas, de cómo deberían. Y la ley es cómo se debe. La norma es cómo se debe. Y las normas mexicanas son tres. Ley, norma oficial mexicana, y NMX, que es norma mexicana, te dicen cómo se hace, qué debe de hacerse. Y los estándares, por lo general, te dicen cómo se debería. Entonces, todo eso lo tengo que tener plenamente identificado. ¿Quién lo hace? Ah, por lo general, el abogado. Pero todas las áreas lo deben de saber. Deben saber de las áreas qué es lo que les compete en la parte normativa. ¿Sí? Entonces aquí pueden haber preguntas de trazabilidad. Le pregunto a la informática, entonces le pregunto a los abogados, le puedo preguntar incluso al de, no sé, recursos humanos, y ahí va algo de cuál va a ser la trazabilidad que los tres se tienen que decir sobre la ley de protección de datos personales. Ese es un ejemplo. Sí, pero va a haber otras leyes que ellos te pueden mostrar y deberían de estar. ¿Cuántas? Las que ellas consideran. Recuerden, este es un proceso de mejora continua. Entonces, si ahorita tienen una, pero ya la última revisión fue hace 2 años, pues es que no le están poniendo intención. Entonces, es una observación. Si lo tienen, no lo tienen. Tienen, pero no lo han revisado en 2 años. La ley que tienen, siguen hablando de la 17.799 o de la IEEE 830, ¿no? Porque eso ya no es, ya no aplica, carnal. ¿Vale? Entonces, lo tenemos que como observar y que ellos lo vayan actualizando. ¿Alguna duda, señores? ¿Algo que quieran comentar? ¿Sería solamente evidencia de que las conocen y aplican? Sí, literal. Ah, no, sí, tengo la ley de derechos. Ah, bueno. En esa matriz, por eso tiene que decir en dónde se aplica. Ah, me dice que esta se aplica en recursos humanos, financieros y en informática. Oye, informática, ¿tú sabes qué leyes tienes que aplicarte o utilizar? No. Oye, ¿tú recursos humanos sabes que no? No. Ah, no hay problema. Simplemente aquí nada más es que me dijo, no sé, el abogado, que que esas dos áreas sí las deben saber, pues aquí dice que, bueno, tú verificaste que no la conocen y no pasa nada. Observación, no la conocen, conózcanla. Es que no aparecen todas las leyes aquí en la matriz. No hay problema. Es un trabajo de mejora continua en el cual van a ir identificando las diversas leyes, normas, ¿sí? Que deben de hacer. Igual, cuando habla de algo contractual, son de los contratos o convenios que tiene. Sí, entonces si a lo mejor tiene un convenio con otra empresa y esa empresa la obliga a usar, un ejemplo, Microsoft, entonces la empresa tiene que tener los certificados, personal capacitado, las capacitaciones y el sistema para Microsoft, ¿sí? Para maduración de software, ¿sí? Y aparte de documentación, si quieren verificar, ya irse un poco más, o sea, más extremo, lo cual no recomiendo. Por ejemplo, en la de iluminación, pues tendría que llevar un medidor de lúmenes. Y pues la norma dice que tiene que haber 500 lúmenes en cada habitación por cada 10 metros cuadrados. Entonces, siempre lo enciendes y si no hay 500, no cumple. Pero eso ya es muy extremo. Si en este caso no tienen ustedes las herramientas para hacerlo, si los tienen y se animan a hacerlo, pues adelante, los apoyamos. ¿Alguna duda, alguna otra duda, señores? No sé si, coronel, te respondí tu duda, dudona.
¿Ok? ¿Algo que quiera comentar, maestro? No, Mejor para, continuamos. para mí muy claro como el agua de garrafón. Ahora sí, la del garrafón, porque ayer era tamarindo, ¿no? Sí, Mira, ok. tienes fuga temprano. Sí, parece que sí. 18.1.2 Derecho de propiedad intelectual. Deberían implementarse procedimientos adecuados para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, regulatorios y contractuales sobre el uso de materiales con respecto a los que puedan existir derechos de propiedad intelectual y sobre el uso de productos de software patentados. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando se utiliza algún software dentro de las organizaciones, se adquiere una licencia y ahí nos especifica el número de licencias que se deben de utilizar para la instalación en los equipos. Supongamos que son 5 y y resulta que se las instalan a 15 equipos que tienen en la organización. Por lo tanto, ahí hay un incumplimiento a la propiedad intelectual de este software. ¿Sale? Eh, este proceso debe de haber alguien que verifique que se haga el uso correcto de la instalación del software de acuerdo al licenciamiento que se haya adquirido. Segundo, debe de realizarse una verificación constante que no se instale software indebido en los equipos. En algunas organizaciones existe, digamos, que no está permitido como política estar instalando cualquier software en los equipos y solo hay una persona encargada de ello. ¿Sale? Entonces, digamos que este control es lo que especifica para que pueda ustedes, pues más bien la organización, controlar la propiedad intelectual de lo que se use como bienes informáticos dentro de la organización. ¿Sale? Entonces, ¿qué pueden preguntar? Si utilizan software de licenciamiento, pues cuántas licencias tienen y si se aseguran que se utiliza el número correcto de, de licencias que se hayan adquirido. ¿Qué más pueden preguntar? Si cualquiera puede instalar software dentro de la organización y que se haga la verificación de que este software no sea pirata. ¿Sale? Entonces, no se vale infringir los derechos de propiedad intelectual al estar comprando una licencia para determinados número de equipos y resulte que, pues como tengo el licenciamiento para 5 equipos, pero ya descargué un crack y se lo voy a instalar a los otros 10 equipos que tengo. Entonces, eso es una violación a los derechos de la propiedad intelectual. Entonces, esto es lo que podrían ustedes verificar. ¿Dudas o algo que desea agregar, doctor? No, simplemente verifiquen que, ahora sí, como se los dicen a ustedes o se los decimos en la escuela, tienen que, si usan libros, tiene que ir la referencia bibliográfica, tiene que el documento citado, tiene que no haber software pirata, te tienen que mostrar las licencias, con quién compraron las licencias para verificar todo eso, ¿sí? Simplemente lo único que tienen que hacer es que no estén infringiendo derechos de autor, que todo es legal. Es que estoy usando un software, pero no se compró o se baja de internet. Bueno, tengo que tener aunque sea de manera electrónica, el contrato de licencia de software libre, de ese software en específico, no el general, sino de ese software en específico. Sí, aunque sea en electrónico, que te lo muestre. ¿Sale? Mucho ojo a aquellos que van a auditar escuelas. Es muy recurrente
la violación a los derechos de propiedad intelectual sobre el uso del software. ¿Vale? Otro software muy, muy hackeado realmente es el Office y el Windows. Y usted, los que estén acá, y ojalá no haya, ojalá no, que tengan un Windows craqueado o un Office craqueado, ya saben cómo detectar. Si se van a meter a verificar en la máquina, pues ya saben dónde. ¿Sale? Otro software que es muy utilizado para malas prácticas, pues los de Photoshop, el PDF, Nitro PDF. Sí, son software caros y muchas empresas no los compran. Uno así Antivirus. sencillito, antivirus. Y uno muy sencillito que aunque ustedes no crean, aunque crean que es gratis, no lo es. WinRAR. Pero es que no lo he craqueado. Sí, ahí dice que en 30 días, si no, desinstálalo. Entonces no debería de estar instalado después de usarlo. ¿Sale? Bueno, ¿alguna duda o comentario, señores? Aquí pueden aplicar trazabilidad, irse a Sí, un área en específico y solicitar autorización para verificar cuáles son, cuál es el software que está instalado en ese equipo y luego ya van con el de informática y verifican que existe licenciamiento de todo el software ahí que pudieron ver en ese equipo de otra área de la organización. Entonces, de esa manera pueden hacer trazabilidad sobre este control. en ese caso, Cante o Canté, que te dice tu empresa que todo es, que todo es sobre software libre y que no compran nada, qué bien, felicidades. Que te muestren los contratos de software libre. Cuando descargas un software, descargas el contrato y te lo tienen que mostrar. Si no, realmente están usando un software que no tienen permitido usar. Aunque sea software libre, deben de bajar, aceptar las condiciones y ahí descargan el mismo contrato que tienen software libre. ¿Sale? Ese es lo único requisito que te pide software libre para hacer software libre. Que tengas el contrato de que lo vas a usar gratuito. Bueno, pasamos a lo siguiente. 18.1.3. Protección de los registros de la organización. Los registros deberían estar protegidos contra la pérdida, destrucción, y entonces le pediríamos el contrato gratuito. Sí, que te muestre el contrato. Vamos a ponerlo así de sencillo. Yo tengo que bajar CentOS. Ah, bueno, ¿de qué página lo bajaste? Te tienen que, te tienen que mostrar la que está de CentOS. No es que lo bajé de esta otra página, ¿no? Alcance libre. Ah, ok. Lo bajaste de un sitio no autorizado. Realmente el mero distribuidor es CentOS, no alcance libre. Y en CentOS ahí viene el acuerdo de licencia y cuando tú bajas el DVD, ahí viene adentro el archivo con el contrato EULA y es lo que te tienen que mostrar. ¿Alguna otra duda, señores, antes de continuar? Ok, entonces 18.1.3, protección de los registros de la organización. Los registros deberían estar protegidos contra la pérdida, destrucción, falsificación, revelación o acceso no autorizados de acuerdo con los requisitos legales, regulatorios, contractuales y de negocio. Ok, dominios pasados, tenemos que hacer eso, bla, bla, y adelante, qué bien. Pero ahora aquí viene en la parte, si hay una ley que me dice cómo los tengo que cuidar, lo tengo que hacer de esa manera. Si hay una ley o norma que me dice cómo hacerlo, lo tengo que hacer cumpliendo esa ley y o norma. En caso de que no hubiera una ley o norma estándar o algo, bueno, entonces ustedes están implementando una forma que no está documentada o no se encuentra. Pero recuerden, el que no lo sepan y no identifiquen la ley, no significa que lo que hagan es un esfuerzo notable. ¿Sí? O sea,
para muchas cosas hay ya leyes y normas, y estándares y todo eso. Pero hay cosas que muchas empresas dicen, no, es que yo voy a innovar al hacer esto. Ujú. Innova porque a veces no conoce, y no es malo. Ahora, por eso nos ponen en esos dos puntos, tenías que saber tu marco normativo y legislativo, donde te dice ya muchas cosas que debes de tener. ¿Sale? Este, derechos por ejemplo, la protección de registros de los datos de personas. La ley me dice que tengo que usar tal estándar de cifrado, ¿sí? Entonces, ahí me dice que tengo que hacer y es el que tengo que mostrarte. Entonces, a lo mejor lo preguntaríamos al principio, ¿no? Son preguntas de trazabilidad, no en este orden lo voy a preguntar, pero sí puedo hacer preguntas que me resuelvan las dudas en el orden que yo quisiera. ¿Va? ¿Alguna pregunta, señores? ¿No? ¿Maestro? ¿No? Continuamos. Adelante. El siguiente control 18.1.4, protección y privacidad de la información de carácter personal. Debería garantizarse la protección y privacidad de los datos según se requiera en la legislación y reglamentación aplicables. Ok, se ha comentado mucho sobre la ley de protección de datos personales. Entonces, la organización ya debe de identificar dentro de sus áreas eh, cuáles de estas manejan datos personales. Probablemente, digamos, datos laborales, o sea, de todas las personas que trabajan en la organización, pues sería recursos humanos, ¿no? O el área responsable de hacer contrataciones. Entonces, aquí podían preguntar cómo realizan la protección de estos datos personales de sus trabajadores, bajo qué ley se rigen y si el personal que manipula esta información o tiene bajo su resguardo esta información, si aplica como debe de ser esta ley. Digámoslo, aquellos que que van a auditar escuelas, por ejemplo, control escolar maneja datos personales de los estudiantes. ¿Sale? Entonces también habría que preguntar cuál es la normatividad o la ley que utilizan para la protección de estos datos personales. E inclusive podría existir que dentro de la propia organización, si todos estos datos personales están dentro de un sistema de información, dentro de una base de datos, ok, qué reglamentos, políticas han implementado para la protección de estos datos personales. Entonces, podría ser algún cifrado de la información de este tipo y que si todos los que tienen acceso a esta información y que puedan consultarla, bueno, si llevan a cabo el cumplimiento de su trabajo en el tratamiento de esta información bajo estas leyes que existen implementadas tanto en México como dentro de la organización. A esto es lo que se refiere. Entonces, de acuerdo a los ejemplos que les di, pueden ustedes realizar la trazabilidad, se la pueden preguntar al encargado de informática, pueden ir al área de recursos humanos o donde realizan la contratación y pueden ir también a donde manejan otro tipo de datos personales, como por ejemplo en las escuelas, a control escolar. ¿Vale? Y obviamente dentro de esta información pudiera existir también en el área financiera, en donde existe la contratación de servicios, por ejemplo, o adquisición
de bienes materiales o informáticos. No todas son empresas morales en el sentido de que facturan a nombre de una empresa, sino hay muchas empresas que facturan a nombre de una persona, del nombre de una persona como persona física. Entonces también habría que preguntar bajo qué ley protegen la información de los datos personales de sus proveedores en este caso. ¿Preguntas? ¿Algo que quiera usted comentar, doctor? No, que simplemente por el chat ya les pasé las ligas donde están las leyes de protección de datos, tanto de por los sujetos obligados y por los datos que tengan los particulares. Entonces, nada más den una leidita y ahí dice que tienen que definirse políticas, tiene que haber avisos de privacidad y todo y explicarse siempre. ¿Sale? Nada más. Hay leyes federales que lo tienen que hacer. No me pueden decir, es que sí, sí la conozco. Ah, bueno, ¿tienes esto? Vamos a ver cómo lo proteges. ¿Tienes un aviso de privacidad? ¿Tienes esto otro? No, perfecto. Les avisas a la gente cuando tomas un curso que vas a pasar lista y cuál va a ser el destino de los datos personales y para qué los vas a usar, los que te están dando esa firma autógrafa o están pasando lista. Esos son datos personales. ¿Vale? Ok. ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, creo que no. Entonces, continúo para acabar este objetivo. 18.1.5. Regulación de los controles criptográficos. Los controles criptográficos se deberían utilizar de acuerdo con todos los contratos, leyes y regulaciones pertinentes. Ok. Eh, Toda la criptografía que utilicemos, y aquí voy a poner el ejemplo, con la compra de hardware. ¿Sí? Hay equipos que se compran, hay software que se compra, por ejemplo nosotros, y que solamente se lo podemos comprar directamente a los de Estados Unidos. Aunque sea Cisco, no puedo comprar de Cisco Alemania, tiene que ser Cisco Estados Unidos. Con un permiso, ¿por qué? Por las claves criptográficas que manejan esos aparatos. Hubo un caso hace añísimos, por ahí del 2008, 2007, sí, algo así, en la que Motorola México y el gobierno de México fueron multados y amonestados y se hizo un alboroto porque simplemente le estaban vendiendo unas antenas a los de Cuba, así como lo escuchan, unas antenas, no el radio, simplemente unas antenas. Esas antenas entraban, según Estados Unidos, y Motorola Estados Unidos, dentro de sus convenios con México para venderles esos productos, es que México no podía venderlos, regalarlos, donarlos, tirarlos a la basura o algo, y que por descuido fuera a dar o adrede, fuera a parar a Cuba. Entonces, y esos son los famosos radios o antenas Canopy, que después de unos casi 10 años ya les volvieron a dar permiso de poder venderse otra vez en el país. Ese es un ejemplo de esto que estamos viendo, tanto de importación como de exportación. Si yo estoy usando un cifrado, no sé, de PGP, de Symantec en mis equipos, o un cifrado específico de MariaDB o de MySQL, en sus contratos me dicen que no puedo enviar estos a este tipo de software o licenciamiento o fragmento de código, no los puedo enviar a Israel, no los puedo enviar a esas zonas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son ya las legislaciones, acuerdos que se ponen entre las empresas. Pero yo como empresa, yo cuando lo compro nunca hice un convenio, no, pero estás dentro del país.
y el país firmó los convenios, si no, al país no le vendieran esos aparatos. ¿Sí? No se envían ese tipo de routers que usamos nosotros a Israel, a Cuba. ¿Por qué? Porque se puede, un ejemplo, y vamos a ponerlo así lo más sencillo, se puede hacer ingeniería inversa y saberlos y poder descifrar ese control criptográfico. ¿Sale? ¿Alguna duda, señores? Si ustedes desarrollaron, o la empresa desarrolló algún control criptográfico, por ley deben de tener la normativa así. Pueden exportar esas claves, pueden exportar esas firmas. ¿Sale? Tienen que tener procedimiento de la ley, de la ley, no nada más del país, sino de la parte de los abogados de la empresa, estar enterados de esa parte. ¿Sale? ¿Alguna duda, señores? ¿Algo que quieran comentar? Para las empresas que venden algo de hardware o de software, ¿saben a qué países se puede vender o no? Perfecto. ¿Saben? Es que ustedes venden radio. ¿Saben los requisitos para vender esta frecuencia a la gente? Por ejemplo, 4.9, 4.4 GHz, 7 GHz. No sabemos, la mano lo piden y lo conseguimos. Entonces están violando y se cometiendo un delito. 4.4 de los militares, 4.9 de protección civil y policía a nivel internacional y 7 es restringido para otros usos del territorio nacional, que es de lo que decida el gobierno. Entonces son esas preguntas que podríamos hacer si venden ese tipo de cosas. ¿Y a qué frecuencia, ese access point, a qué frecuencia trabaja? No, trabaja también en 5.8 y en 5.2. Bueno, son frecuencias libres, no hay problema. Trabaja en 2.4, pero también en 2.5, no, 2.5 es restringida. ¿Sí? Ya para redes 5G, ese no se puede, ese espectro no se permite de uso libre. Entonces es un aparato que incumple la ley. ¿Va? ¿Alguna duda, señores? ¿Algo que quiera comentar, maestro? No, de mi parte no. Perfecto, ya venimos ya casi al final. Último objetivo. 18.2 Revisiones de la seguridad de la información. Garantizar que la seguridad y la información se implementa y opera de acuerdo con las políticas y procedimientos de la organización. Control 18.2.1 Revisión independiente de la seguridad de la información. El enfoque de la organización para la gestión de la seguridad de la información y su implantación, es decir, objetivos de control, controles, políticas, procesos y procedimientos para la seguridad de la información, debería someterse a una revisión independiente a intervalos planificados o siempre que se produzcan cambios significativos en la implantación de la seguridad. Ok, este control trata sobre que todas las políticas o reglamentos que se hayan implementado dentro de la organización para la seguridad de la información debe de ser revisada por entidades externas, ¿sale? También puede ser revisada por personal de la propia organización siempre y cuando tenga los conocimientos necesarios para poder hacerlo y que sea una persona ajena al área que se va a revisar, ¿sale? Cuando es dentro de la organización. Cuando es fuera de la organización, puedes contratar a un experto para realizar la revisión sobre la seguridad de la información para que se cumpla todo lo que se tiene implementado con políticas, reglamentos, etcétera, dentro de la organización. Adicionalmente, los resultados que arrojen estas revisiones, si no hay un cumplimiento al 100% de estas políticas
o normativas implementadas para la seguridad de la información, entonces la alta dirección es el responsable de establecer las acciones correctivas, es decir, corregir todo lo que se encontró mal por parte de los controles establecidos para la seguridad de la información. ¿Qué pueden preguntar? Pueden preguntar si existe una revisión independiente sobre los controles establecidos para la seguridad de la información. Sí existe, a cada cuánto se realiza, existe una planificación, hay fechas establecidas para estas revisiones y pueden, les deben de mostrar un documento o un archivo electrónico donde especifique las revisiones que se tengan que hacer de estos controles, políticas o reglamentos. La siguiente es, ¿se realiza por personal dentro de la organización o fuera de la organización? Si es dentro de la organización, pueden preguntar si es una persona con conocimientos y capacidades técnicas para hacerlo y si es la misma persona que labora en las áreas que se van a revisar. Si es por parte de una entidad externa, entonces tendría que existir un documento, un contrato para realizar esta actividad y pues pueden pedir evidencia sobre eso. Que les muestren los resultados porque todas estas revisiones tienen que ser documentadas y registradas. Y si hay anomalías que se hayan encontrado sobre estas revisiones, tiene que existir igual la acción correctiva de cómo se hicieron todas estas anomalías. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Ya vamos a acabar? Ya pues, ninguna. Perfecto. Adelante. 18.2.2. Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad. Los directivos deberían asegurarse de que los directivos deberían asegurarse que todos los procedimientos de seguridad dentro de su área de responsabilidad se realizan correctamente con el fin de cumplir las políticas y normas de seguridad y cualquier otro requisito de seguridad aplicable. Ok, directo a los jefes, podemos preguntar si conocen ¿cómo se llama? Si están al tanto de las leyes y normas y procedimientos aplicables de seguridad de la información en su área. Por ejemplo, los de finanzas, los de informática, los de almacén. Todos ellos deben de tener identificados y saber los procedimientos de seguridad de la información de sus áreas. 2, tienen que asegurarse los jefes de esas áreas, los directivos de esas áreas, todo lo que tengan a su cargo, que se cumplan. ¿Cómo lo cumplan? Pues también evaluando, ¿sí? Algo muy sencillo, si en alguna política te dice, así de sencillo, pregunta de sangre, ¿no? Bueno, no es pregunta, es algo así feo, que podemos verificar de manera sencilla. Aquí hay una política sobre el acceso a la red, ¿no? A los access points. Oiga, buenas tardes, ¿me permite, no sé, conectarme a su red? Es que se me acabó el saldo y necesito mandar un mensajito. Si en ese momento me da la clave y todo eso, incumplió, no sabe qué hacer. ¿Qué me tendría que haber dicho? Jule, mi jefe. Lástima, pero no le puedo dar la contraseña del access point. ¿Sí? Oiga, es que necesito verificar un USB, ¿me permite chequear su máquina? No, jefe, no podemos meter USBs que no correspondan a la empresa y usted no es. Mil disculpas, si gusta, vaya al área de informática para que puedan revisarse. ¿Sale? Son cosillas que podemos hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque pero eso que estamos preguntando, o en esos ejemplos, debería de estar documentado. Si no tienen esas políticas, pues adelante, entonces debe de pasar.
Y aquí viene pregunta de trazabilidad con dominio 5, 6, 7, 8, con todo adelante. Y con todo lo que venimos platicando hasta. Por eso es cumplimiento. Todo lo que pusimos anteriormente, aquí verificamos que se cumpla cabalmente. ¿Sale? No sé, ¿alguna duda que tengan? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Maestro? ¿No? Fuga, vámonos. Falta uno. Ah, ya no. Falta que tú cierres. 18.2.3. Comprobación del cumplimiento técnico. Deberían comprobarse periódicamente que los sistemas de información cumplen con las películas. Ya quiero ver películas. Políticas y normas de seguridad de la información de la organización. Ok. Eh, Durante el desarrollo, digamos, de sistemas de información o cuando compramos un software para llevar a cabo nuestro trabajo dentro de la organización, es un sistema de información, entonces tienen ciertas políticas o ciertas restricciones en cuanto a la seguridad de la información. Entonces, todas esas políticas que se hayan implementado para la seguridad de la información a través de la utilización de un sistema de información, entonces también se debe de comprobar, también se debe de revisar. ¿Qué podemos preguntar? Pues si se realiza la revisión de la parte técnica de los sistemas de información en cuanto a la seguridad de la información, se manejan los datos dentro de este sistema. ¿Con qué periodicidad? ¿Cuántas veces al año? ¿Existe el calendario? La persona que lo realiza debe de ser un experto técnico para poder revisar los sistemas de información, ¿vale? Y debe de probarse pues todo aquello desde, digamos, el cifrado de la información, el ingreso a los sistemas de información, perfiles de usuarios, acceso a través de los sistemas, acceso a los sistemas a través de las redes, etcétera, ¿no? Entonces, no se olviden también de que durante el desarrollo de un sistema para aquellas organizaciones que desarrollan sus sistemas, pues también se realizan las pruebas. Entonces, también se habían implementado políticas y controles para la aplicación de las pruebas a los sistemas de información en producción y también para cuando ya se van a implementar estos sistemas dentro de la organización. Entonces son dos tipos de pruebas. Entonces también todo eso se debe de verificar. Recuerden que en controles anteriores dijimos que todo se debería de documentar. Entonces no les deben demostrar, por ejemplo, unos datos o base de datos que hayan sido sujetos a prueba, puesto que toda esta información se debe de eliminar, pero sí pueden revisar la documentación que se genera porque debe de existir un registro. Entonces, esta parte técnica, como les dije, debe de hacerlo una persona que tenga los conocimientos técnicos para poder hacerlo. ¿Dudas? ¿O algo que quiera usted comentar? De igual manera que en el punto, en el control anterior que expliqué, pues debe de ser documentado y debe de ser informado para que puedan existir las correcciones necesarias a estos sistemas de información. Algo de más agregando a lo que comentó el maestro Gutú, este control es muy específico y todos los sistemas que manejen información o todos los sistemas de información que tiene la empresa deben de cumplir las políticas. O sea, se van a ver y se van a revisar constantemente
de que cumplen con las políticas que definió la empresa, ¿sí? Para la seguridad de la información dentro de la misma. Ah, ok. Sí, definamos que es un sistema de información. Windows no es un sistema de información, Office tampoco, pero por ejemplo, el sistema que usamos, una aplicación, por ejemplo, el Master Web que lo manejan las dependencias de gobierno, ¿sí? Ok, ese sistema de información se debe de revisar técnicamente, de que cumple con las políticas de seguridad de la información, que puedo asignar privilegios, que no tengo acceso al código fuente, que no, dependiendo de las políticas que impuso la empresa, organización, las debe de cumplir. Si la empresa dice que no se deben de ver los caracteres de cuando meto la contraseña y agarro el sistema y se ven los caracteres, el software no cumple con las políticas. Ah, es que tiene que ser todo cifrado en, no sé, RCA 4096. Y al momento que están verificando algunas librerías, todo es de 1024. Oh, no cuadra. Mira, tengo acceso al código fuente. Tampoco. Entonces yo puedo accesar y mira, tengo el mismo acceso que si fuera Dios o el administrador. No cumple con los requisitos de seguridad de la organización. Pero esa es una revisión bastante técnica y por lo general aquí nos dice un ingeniero de sistemas, ¿no? Pero igual, el mismo, un desarrollador externo, uno de redes externo, que lleguen y verifiquen esa parte, ¿sí? Técnicamente, no nomás de, mira, dice que tiene que tener colorcitos, que no, 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 técnicamente, vamos a destripar el software y a ver también que funcione y cumpla con los requisitos de las políticas y normas de seguridad de la organización. O sea, el software debe hacer y debe de tener lo que en algún papel dijeron que debe de tener todos los sistemas de la empresa. Deben de tener esos controles, estos candados de seguridad, pero es que es un software viejo. Entonces significa que ese software no se tocó, no se revisó, no se ha actualizado y está infringiendo la seguridad actual que tiene la empresa. ¿Sí? Es nada más como comentario, que deben de checar esa parte. ¿Sí? Y que, pues técnicamente no es cualquier persona lo que va a hacer, ¿sí? No es el mismo desarrollador, ustedes, tú, yo, no, tiene que ser personalmente capacitado, certificado para poder hacer ese tipo de revisión. Nada más. ¿Algo más que quieras comentar, maestro? No, todo claro como el agua del río, ahorita que está lloviendo. Perfecto. ¿Alguna duda, señores? Perfecto, esa voz me agrada. Pues muy En ese bien, caso, fue un gusto. igualmente, muchas gracias por estar los que se conectaron la mayoría de los días. Agradecemos su asistencia y ahora les queda pues trabajar en sus preguntas. Les recuerdo que la matriz de identificación que ya realizaron es donde se van a guiar para realizar todos sus formatos y dependerá de los dominios y controles que especifiquen para meter sus preguntas en estos formatos. Entonces ya de ustedes depende eh, para elaborar su documentación necesaria y tener todo organizado para la ejecución de la auditoría. Recuerden, ejecución de auditoría del 9 al 11 de noviembre. ¿Vale? Los grupos que les doy clases de B, C y D, el próximo martes deben de entregar sus formatos con sus preguntas y así como la matriz de identificación. Un gusto, señores. Nos vemos.